Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estoy aquí justamente para conectarnos a Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque estamos vivos. Gracias porque podemos iniciar la transmisión. Gracias porque podemos, oh Señor, predicar tu palabra a través de las redes sociales. Gracias por el equipo. Gracias por los recursos que nos proporcionas para poder, oh Señor, transmitir cada mañana. Oramos, buen Dios, por los que están conectados, por los que se van a conectar y por los que han de ver el video que queda en las redes sociales. Oramos, buen Dios, por los enfermos, por los privados de libertad, por las ovejas perdidas, por las monedas perdidas y por los hijos pródigos. Por la situación en Ucrania y a nivel mundial, Señor. Por la economía, por un año próspero, según sea tu voluntad para todo este mundo, y que pronto, muy pronto, Señor, podamos vernos regocijándonos en los brazos de su Hijo amado Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a compartir pantalla de una vez. Con nuestra primera presentación. Vamos con los devocionales para el día de hoy. El ministerio Conéctate a Jesús te invita a suscribirse en nuestros canales. Soy su hermano en Cristo, José A. Moreno, del siervo de Dios del ministerio Conéctate a Jesús. Para hoy día tenemos Feliz para siempre. Nuestro objetivo: cumplir con lo dicho por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestros devocionales: la Biblia al día, la escuela sabática para nuevos creyentes, la escuela sabática regular, y el curso del día de hoy es Dios y la sexualidad. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estudiar los devocionales y la Biblia al día. Pedimos que su Espíritu Santo sea el que hable. En Jesús. Amén. Exaltad a Jesús. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús, de Elena G. de White, 5 de enero. Traición en el cielo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo.
El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tendrían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les habría concedido voluntariamente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. La historia de la redención, páginas 16 a la 19. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. Patriarcas y Profetas, página 23. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de esos libros en www.devocionmatutina.com. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Listo para compartir esta ilustración, esta reflexión que nos ayudará a comprender un poco más el amor de Dios y sobre todo a ser semejantes a Jesús? Hoy, nuestro título: Tener un espíritu perdonador. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Salvador le enseñó a los discípulos a orar así: Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se pide aquí una gran bendición basada en ciertas condiciones. Nosotros mismos declaramos las condiciones. Pedimos que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida por la misericordia que le manifestamos a los demás. Cristo declara que esta es la regla por la cual el Señor tratará con nosotros. Se cita Mateo 6:14. ¡Qué condiciones maravillosas! Pero cuán poco se las entiende o se las hace caso.
Uno de los pecados más comunes y al que le acompañan los resultados más perniciosos es el abrigar un espíritu no perdonador. ¿Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza y después se inclinan ante Dios y le piden ser perdonados como ellos perdonan? Seguramente no comprenden verdaderamente el significado de esta oración, o de lo contrario no se atreverían a pronunciarla. Dependemos cada día y cada hora de la misericordia perdonadora de Dios, y si es así, ¿cómo podemos abrigar amargura y malicia hacia nuestros prójimos pecadores? Si los cristianos practicaran los principios de esta oración en todas sus relaciones diarias, ¿qué cambio bendito se produciría en la iglesia y en el mundo? Sería el testimonio más convincente que se podría dar de la realidad de la religión de la Biblia. El apóstol nos amonesta: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, versículos 9 y 10 dice: Pablo quiere que distingamos entre el amor puro y altruista que es impulsado por el Espíritu de Cristo y el fingimiento sin sentido y engañoso que abunda en el mundo. Esta vil falsificación ha extraviado a muchas almas. Haría desaparecer la distinción entre lo bueno y lo malo estando de acuerdo con los transgresores en vez de mostrarles lealmente sus errores. Una conducta así nunca brota de una amistad verdadera. El espíritu que lo impulsa mora solo en el corazón carnal. Aunque el cristiano será siempre bondadoso, compasivo y perdonador, no puede sentir armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno. Aunque tenga que perder la asociación o amistad con los no religiosos, el Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado, mientras al mismo tiempo estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvar al pecador. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estudiar la Biblia al día. Un estudio diario de la Santa Palabra de Dios, un capítulo por día. Agradecemos, Señor, a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el apoyo a este segmento en la programación de hoy. Por Jesús. Amén. Para hoy día tenemos Crónicas capítulo 19. Derrota de los amonitas y sirios. Escuchemos. Primer libro de Crónicas, capítulo 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones,
Él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32.000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron, y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadacezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7.000 hombres de los carros, y 40.000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadacezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. A continuación, escuchemos los comentarios de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica en su programa Creed en sus profetas. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 3. Los jefes de ese pueblo le aconsejaron: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame, porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? El desafío de hoy es no dar consejos que perjudiquen a las personas. Por la muerte de Nahas, rey de los amonitas, David envió una delegación diplomática para expresar tristeza por quien lo había favorecido con su hospitalidad. Este acto fue mal interpretado por los consejeros del nuevo rey, quienes arguyeron que el motivo de la comitiva era inspeccionar el país para luego atacarlo.
Este consejo errado nos enseña dos lecciones. Uno, no debemos impartir consejos sin antes tener todos los antecedentes del caso. Un consejo equivocado puede arruinar, romper vínculos de amistad o truncar un futuro promisorio. Pidamos sabiduría para cuando se nos pida un consejo, nuestras palabras conduzcan a resolver problemas. Segundo consejo, cuando recibamos un consejo, evaluemos si la sugerencia está de acuerdo con los principios bíblicos y con lo que menciona el espíritu de profecía sobre dicho tema. Por último, ejercitemos nuestro sentido común para comprobar si el consejo tiene coherencia. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 702. Medio siglo antes, las instrucciones de sus consejeros indujeron a Nahas a imponer sus crueles condiciones al pueblo de Jabes de Galaad cuando la sitiaban los amonitas y sus habitantes solicitaron un pacto de paz. Nahas había exigido que se le sacara a todos el ojo derecho. Los amonitas aún recordaban vívidamente cómo el rey de Israel había frustrado aquel cruel propósito y había rescatado a la gente a lo que ellos querían humillar y mutilar. Los animaba todavía el mismo odio hacia Israel. No podían concebir el espíritu generoso que había inspirado el mensaje de David. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Anún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó con desprecios e insultos. A los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón para que su verdadero carácter sea revelado a David. Oremos, Padre consejero, te suplicamos que nos utilices como consejeros que tienden puentes para restablecer comunicaciones rotas. Te solicitamos que nos conviertas en instrumentos de paz, de amor y de reconciliación. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los Profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creed en los Profetas. Primer libro de Crónicas, capítulo 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Anún, hijo de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica el aporte en los comentarios, con los comentarios del capítulo de hoy, Primera de Crónicas 19. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes.
Primer trimestre. El llamamiento de Jesús. El versículo para memorizar se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para hoy día nos corresponde estudiar una invitación a resolver la pregunta: ¿quiénes respondieron a Jesús? Sabemos que 12 hombres, también conocidos como los 12 apóstoles o los 12 discípulos, siguieron de cerca a Jesús durante 3 años y medio. Pero ellos no fueron los únicos en seguir a Jesús. Según Lucas 10:1, Jesús también preparó otro grupo de 70 discípulos. La Biblia también se refiere a un grupo de mujeres que seguían a Jesús. Mateo 27:55. En Mateo 9:35 al 38, se menciona a Jesús y las multitudes. Léelo con calma y responde a la pregunta: ¿por qué Jesús demostraba su interés por la gente? Aunque muchas personas decidieron seguir a Jesús, otros no lo hicieron. Lee la invitación que Jesús le hizo a 2 personas y anota sus respuestas. A alguien en Lucas 9:51. ¿Cuál fue el llamamiento que le hizo y cuál fue la respuesta que recibió de este alguien? A un joven rico en Mateo 9, 19, 21 y 22. ¿Cuál fue el llamamiento que le hizo Jesús a este joven rico y cuál fue la respuesta que este joven le dio? ¿Cuán parecidas o diferentes son estas respuestas a las expresadas por la gente en nuestro tiempo? Cuando se les menciona la invitación de Jesús, durante siglos, los judíos habían estado esperando la llegada del Mesías. Ellos esperaban la venida de un Salvador que los liberara del yugo romano. Debido a esto, se sentían atraídos por Jesús, pues él sanaba y alimentaba a miles de personas. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron pagar el precio de seguir a Jesús como Rey y Señor. La invitación de Jesús todavía está vigente para ti y para mí hoy. ¿Cuál será nuestra respuesta? Te espero mañana para seguir estudiando el llamamiento de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estudiar su palabra y comprender, oh Dios, que su llamamiento, que su invitación todavía está vigente hoy. Regálenos su Espíritu Santo para que nos convenza y podamos aceptarla. Porque sin el Espíritu Santo no tendremos la fuerza, Señor, para seguirle un solo segundo.
y mucho menos para permanecer en usted. Rogamos, oh Dios, por su Espíritu. En Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Te espero mañana. Amén. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí para comenzar nuestro segundo bloque de información en la programación diaria. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, al comenzar este segundo bloque, Señor, de la escuela sabática regular, le pedimos a usted, oh Dios, que podamos, oh Padre Santo, hacer las cosas de acuerdo a su divina voluntad. Por Jesús. Amén. Escuela sabática regular, dentro del seminario virtual Feliz para Siempre. Contrario a lo que dice la pantalla, hoy es jueves 5 de enero del 2023. Administrar para el Señor hasta que Él venga. El sábado 31 de enero vimos la introducción de esta lección. Recordemos algunas cositas que estudiamos ese día. Versículo para memorizar. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Parte de la familia de Dios. Es nuestra lección de esta semana. Como cristianos, una característica asombrosa de nuestra relación con Dios es que Él confía en nosotros para administrar sus asuntos en la tierra. Al comienzo mismo de la historia humana, delegó explícitamente a Adán y a Eva el cuidado de la creación perfecta. Génesis 2, 7 y 9. Desde ponerle nombre a los animales, cuidar el jardín, hasta llenar la tierra con hijos. Que desde mi punto de vista fue lo que mejor Adán y Eva hicieron. Comentario personal. Dios dejó en claro que debemos trabajar en nombre de Él aquí. Esto fue antes de la caída. Esto quiere decir que si todavía usted y yo tenemos vida, es porque tenemos un propósito y existe una razón por el cual estamos vivos. Por favor, no solo para tener hijos y multiplicarnos. Él también nos bendice con recursos, pero a nosotros nos encomendó administrarlos. Por ejemplo, recaudar fondos, emitir cheques, hacer transferencias electrónicas, confeccionar presupuestos o llevar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia los sábados por de mañana. Dios nos anima a emplear los recursos que nos ha dado para nuestras necesidades, número uno,
para las necesidades de los demás, número 2, y para el avance de su obra, número 3. Y aunque parezca increíble, sí, Dios nos confió a nosotros la crianza de sus hijos, la construcción de sus edificios y la educación de las generaciones venideras. Esta semana estamos explorando los privilegios de las responsabilidades de formar parte de la familia de Dios. Por eso el domingo dijimos, somos parte de la familia de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 14 y 15. Cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Como tenemos el mismo Padre que Jesús, de acuerdo con la cita que acabamos de leer, Él es nuestro hermano y todos somos hermanos en el Señor. Jesús se hizo humano para así, de manera literal, nosotros pudiéramos llegar a ser miembros de la familia celestial. El espíritu de profecía, representado en la señora Elena G. de White, así lo confirma en El deseado de toda la gente, la página 775, cuando dice, la familia del cielo y la familia de la tierra son una. Imagina un mundo en el que tratáramos a todos como familia. El domingo cerramos con esta pregunta. ¿Cómo podemos aprender a relacionarnos mejor con todos los seres humanos como nuestros hermanos? El lunes vimos Dios es el dueño de todo. Allá revisamos la experiencia de David cuando se le prohibió la construcción del templo. Él quería construir el templo, pero Dios se lo impidió. Entonces le preguntó a Dios, por medio de Natán, su profeta, si podía reunir materiales y colocarlos en el lugar donde sería la construcción del templo, para que su hijo tuviera la tarea más fácil. A esto se le dio permiso. Cuando todos los materiales de construcción estuvieron preparados y ensamblados en el lugar de construcción, David reunió a todos los dirigentes de Israel para una ceremonia de alabanza y acción de gracias. Cualquiera diría que David iba a darse la pompa y la gloria de todo lo que había, pero sin embargo David hizo algo interesante. En Primera de Crónicas 29, 13 y 14, en la oración pública del rey David, ¿cuál dijo él que era la verdadera fuente de todos los materiales de construcción en los que él y el pueblo habían invertido tiempo y dinero en preparar? Por supuesto, básicamente dijo al Señor, realmente no podemos atribuirnos el mérito por todos estos materiales especiales, porque solo te estamos devolviendo
Solo te estamos devolviendo. Dijo David al Señor, lo que es tuyo. Este tema es importante para todos nosotros. No importa cuáles sean tus recursos. Sea que tienes mucho, sea que tienes poco. Pero sobre todo si tienes mucho. Debido a que Dios hizo todo en el principio. Él es verdaderamente el dueño legítimo de todo lo que existe, incluyendo todo lo que poseemos, sin importar con cuánto esmero y honestidad hayamos trabajado para ello. Todo lo que tiene le pertenece. Si no fuera por Dios y su gracia, no tendríamos nada. No seríamos nada. Por cierto, ni siquiera existiríamos. Más pequeño que un virus microscópico. No existiríamos. Por lo tanto, siempre debemos vivir reconociendo que, en última instancia, Dios es el dueño de todo lo que existe. Y al alabarlo y agradecerle por su bondad hacia nosotros, podemos recordar esta importante verdad. El día martes analizamos la presencia de Dios. En Apocalipsis 22, 3 y 4, el apóstol Juan escribió: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. El mismo apóstol Juan que declaró que a Dios nadie le vio jamás, pero también declara que le veremos tal como Él es, y veremos su rostro. Puede ser debatible si estos pasajes se refieren a Dios el Padre o a Cristo. Pero todas las dudas se desvanecen a la luz de la propia declaración de Jesucristo cuando dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué privilegio será para los redimidos adorar a Dios en su templo! Tú y yo seremos privilegiados si permanecemos en Jesús hasta que Él venga. Pero el privilegio supremo de todos será ver el rostro del Padre. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Ahora vemos en un espejo confusamente. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en sus tratos con los hombres. Pero entonces
Cuando llegue ese día, mi querido hermano, lo veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Se abre el telón, se cae la cascarita de la escama. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Revisa la cita completa en el libro Conflicto de los Siglos, la página 656. Observa en alguno de los versículos de hoy el vínculo entre la pureza y el hecho de ver a Dios. Esto lo estudiamos el día martes. Los de limpio corazón. Dice la cita, verán a Dios. Y el que verá a Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando Moisés estuvo en presencia de Dios, el Señor le pidió que quitara la sandalia de sus pies. ¿Qué había en la sandalia de los pies de Moisés? Que no podía estar, no podía acompañarle a él. Era un símbolo de impureza la sandalia. Por eso la sandalia de Moisés no podía estar con Moisés mientras Moisés estuviera en la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Al estar Moisés en la presencia del Señor, se purificó a sí mismo. Así como el Señor es puro. Moisés llenó los requisitos para convertirse en el instrumento que utilizó el Señor para liberar a su pueblo. Porque en presencia del Señor, Moisés alcanzó el grado de limpio corazón. Aunque en definitiva la muerte de Jesús es la que nos garantiza el derecho al cielo, pasaremos por un proceso de purificación aquí y ahora que nos ayudará a prepararnos para nuestro hogar eterno. Cuando Moisés alcanzó ese grado de preparación, el Señor lo llamó al descanso y luego le resucitó y cumplió su promesa. Moisés está en presencia del Señor. Y el centro del proceso de purificación es la obediencia a la palabra, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para cerrar el día martes hicimos una pregunta. Lee 1 de Pedro 1:22. ¿Cómo nos revela este texto el vínculo entre la obediencia mediante el Espíritu y la purificación? ¿Qué tiene la obediencia que nos purifica? Específicamente, ¿cómo dice Pedro que se manifestará nuestra obediencia? El día miércoles vimos las responsabilidades de los miembros de la familia de Dios.
Todos disfrutamos de las bendiciones de los dones espirituales y temporales que Dios nos da. Qué reconfortante es saber también que somos parte de la familia de Dios. Te invitamos a leer Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37 y responder a la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo amar a un Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente? Mateo 22:37. Curiosamente, la Biblia nos da la respuesta y es lo que la mayoría de la gente espera. Y no es lo que la mayoría de la gente espera. ¿Qué espera la mayoría de la gente? ¿Y qué nos dice la Biblia? Deuteronomio 10:12 y 13, primera de Juan 5:23. Bíblicamente hablando, ¿cuál es la respuesta apropiada a nuestra relación de amor con nuestro Padre Celestial? Guardar la ley. Obedecer los mandamientos. Para muchos cristianos, lamentablemente, la idea de obedecer la ley, especialmente el cuarto mandamiento, es legalismo y sostienen que simplemente somos llamados a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos y punto. Sin embargo, Dios es claro, revelamos nuestro amor a Dios y al prójimo. Cáete cuando obedecemos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Estamos acostumbrados a ver en este versículo que pone que porque amamos a Dios, por lo tanto guardamos sus mandamientos. Está bien. Pero quizás también podemos leerlo como: este es el amor de Dios. Es decir, conocemos y experimentamos el amor de Dios al guardar sus mandamientos. En Mateo 7:21 al 27. Jesús dijo que los que oyen y practican las palabras de Dios son como un constructor sabio que edificó su casa sobre roca sólida. A los que escuchan pero no obedecen se los comparó con un constructor necio que edificó su casa sobre la arena, con resultados desastrosos. Escucha bien, aunque ambos oyeron la palabra, uno obedeció y el otro no. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Hay dos palabras que normalmente se utilizan como si tuvieran el mismo significado. Oír y escuchar. Te invito a revisar ambas palabras. Y te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia entre una y la otra. Se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Porque el que solo oye es como el que construyó su casa sobre la arena. Pero el que escucha es como el que construyó su casa sobre la roca sólida. Los resultados marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, entre escuchar y oír, también se marca la diferencia. El que escucha tiene vida. Y el que solo oye
tiene la muerte. Los resultados marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Piensa en el vínculo entre amar a Dios y obedecer su ley. ¿Por qué deberíamos expresar el amor de Dios de esa manera? Porque guardar los mandamientos ciertamente revela ese amor. Te doy una pista. Piensa en lo que causa la desobediencia de su ley. Ayer miércoles tuvimos la oportunidad de estudiar responsabilidades de los miembros de la familia de Dios, pero nos hizo falta. Intencionalmente lo dejamos para el día siguiente. Las notas del espíritu de profecía. La primera de esas notas dice: después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvía a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del recordamiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo causa del pecado. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de la propiciación, Adán es restablecido en su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia. Los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Comprende que este es en verdad el Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y le ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Redentor. Presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que cayesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Del libro El Hogar Cristiano, páginas 489 y 490. Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad
brillantes coronas, una para cada santo, cuyos nombres estaban escritos en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyos semblantes irradiaba gloria. Y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria, para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares. No habrá más muerte, ni llanto, ni pesar, ni dolor. Vi que la hueste de los redimidos se postraba y echaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús. Y cuando su bondadosa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo de su deleitosa música y cánticos al Cordero. Primeros Escritos, página 288. Para hoy día, mis queridos hermanos, queremos recordarte su nombre en su frente. Acabamos de leer, mis queridos hermanos, que había un nombre en cada corona. El nombre de cada redimido. Lee Apocalipsis 22, 3 al 5. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que estaremos entre aquellos que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente? Es decir, ¿podemos estar seguros? Hay una corona que lleva tu nombre. Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Después de la rebelión de Lucifer y la caída de Adán y de Eva, Dios podría haber restaurado haber destruido a los dos pecadores, a Adán y a Eva. Sin embargo, como expresión del amor incondicional por sus criaturas, Dios estableció un plan misericordioso para salvar a todos los que acepten lo que Él les ofrece. Esto es lo que se conoce como el plan de salvación, que aunque existía aún antes de la creación de la tierra, como lo expresa Efesios 1, 3 y 4, segunda de Timoteo 1, 9, Tito 1, 2 y Apocalipsis 13, 8. La primera vez que se dio a conocer fue a la humanidad en el Edén, inmediatamente después de la caída. Luego se reveló aún más en los tipos y las sombras del servicio del santuario hebreo,
capítulo 25 de Éxodo. Y posteriormente tuvo su máxima expresión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo el Nuevo Testamento lo expresa, pero en especial el capítulo 5 de Romanos. En el centro del plan de salvación está la promesa de vida eterna. Sobre la base de los méritos de Jesús, para todos los que acepten por fe la gran provisión hecha en la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz, la salvación siempre ha sido por fe, nunca por obra. Por más que las obras sean una expresión natural de nuestra salvación. Pablo escribió acerca de Abraham, quien existió mucho antes de la venida de Cristo, como un ejemplo de la salvación por la fe. Romanos 4, 2 y 3 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 2 y 3. La pregunta es, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender de qué se trata la salvación por fe? Entonces podemos tener la seguridad de la salvación si aceptamos a Jesús, nos entregamos a Él, reclamamos sus promesas, incluyendo las de una nueva vida en Él, y nos apoyamos totalmente en sus méritos y nada más. Abraham creyó y esto le tomó en cuenta como justicia. Con nosotros funciona igual. Su nombre en su frente, mis hermanos. Por consiguiente, esto es lo que significa tener su nombre escrito en nuestra frente. Si lo tenemos escrito allí en este momento, no nos apartaremos de él. Entonces también estará escrito en los cielos nuevos y la tierra nueva. Hoy es jueves 29 de diciembre. Perdón. Hoy es jueves 5 de enero. Contrario a lo que diga la pantalla. Su nombre en su frente. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos analizar y estudiar su palabra. Estudiamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate Jesús. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Te espero mañana.
Muy pro... Déjame hacer algo. Se cayó la... Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Vamos a conectarnos con las redes sociales. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este segmento, Dios y la sexualidad. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección. En Jesús. Amén. Dios y la sexualidad. Estamos en el capítulo 2 del libro El matrimonio, aspectos bíblicos y teológicos. El matrimonio en la Biblia. Aspectos bíblicos y teológicos. En el capítulo 1 vimos la revelación de la Biblia en los problemas contemporáneos relacionados con el matrimonio y la sexualidad. En el capítulo 2 estamos viendo el matrimonio en la Biblia. El fundamento bíblico del matrimonio. El matrimonio en el Antiguo Testamento y el matrimonio en el Nuevo Testamento. El fundamento bíblico en el matrimonio hemos visto aplicaciones para el matrimonio, la creación de un varón y una hembra, solo un varón y una hembra. Vimos la homosexualidad y la poligamia. Vimos Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Solo se puede cumplir este versículo luego de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Ningún otro método es aprobado por Dios para que se cumpla este versículo. No inventen, no se metan en problemas. Esta primera parte la concluimos diciendo: ciertamente solo un hombre y una mujer poseen la potencia dado por Dios, el potencial dado por Dios de fructificar y multiplicarse, cumpliendo así el propósito divino. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y no le hizo otro hombre, le hizo una mujer. Así solo la unión monogámica. No le hizo dos mujeres, le hizo una mujer. Entre un hombre y una mujer refleja la norma divina del matrimonio fiel.
El segundo punto que estamos viendo en este capítulo 2 es el primer matrimonio en el Edén. Varón y hembra, cultivadores de relaciones. La correcta interpretación de Génesis 2:24. En sus tres partes. Dejar atrás, unirse y llegar a ser uno. En su primera parte, dejar atrás, vimos, por tanto dejará, del hebreo azab, el hombre a su padre y a su madre. Aquí hablamos de prioridad, hablamos de exclusividad y hablamos de universalidad y madurez. Dejar atrás implica hacer un pacto, alianza, cambios, y es una dimensión pública. Unirse, de la palabra daba, implica adherirse. Una relación de pasión, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Génesis 34:3 habla de se pegó, se apegó. Pero Isaías 41:7 utiliza esta misma palabra para hablar de soldadura. Vínculo más estrecho y fundamental entre el hombre y su esposa. Cuando dos metales son soldados, al tratar de separarlos, se producen daños irreparables en ambas partes. Por eso el matrimonio implica un pacto matrimonial. La misma palabra dabak denota la monogamia. Claramente prevista. Es la forma de matrimonio establecida por Dios. Entraña un nuevo compromiso monogámico, reemplazando los anteriores. Implica lealtad, afecto y permanencia. Número 36:7. Dabak. El vínculo debía ser profundo y verdadero. Igual que el vínculo que une al padre con su pueblo. Igualmente ha de manifestarse firmeza en la unión del esposo con su esposa. Con su única esposa. Génesis 2:24 nos habla de que se unirá a su mujer. Nos habla de fidelidad permanente a una esposa. Esto también excluye la poligamia del plan original de Dios para el matrimonio. Unirse, dabak, implica abandono
y unión. Extraña una declaración pública a la vista de Dios. El matrimonio no es un asunto privado. Es de dimensión pública. Celebración en la presencia, guía y supervisión del Señor. El propósito queda reflejado incluso cuando se casan no creyentes, válidos e indisolubles. Sugiere que el Antiguo Testamento contemplaba el matrimonio como una especie de pacto. La Escritura ha hecho sonar la nota de que el matrimonio es un pacto más que un acuerdo provisional y ad hoc. Un compromiso es esencial, plenamente idóneo para una comunidad duradera de vida con ella. En otras palabras, el interés y la fidelidad y el compromiso personal. En este amor es la base del convenio con el cónyuge. Adán dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 3:23. Llegar a ser uno. Y será una sola carne. Orden divino. Abandonar antes de unirse. Tristemente, algunos no abandonan a sus padres antes de unirse a su madre, a su mujer. Y luego de unirse a su mujer, tienen a sus padres dentro de sus vidas tomando decisiones por ellos. Al llegar a esta última parte de la primera parte del segundo capítulo, unirse. Permíteme leerlo textualmente. Estoy en la página 23. La palabra hebrea, davak, unirse. Yo dije que la última parte, perdón, es la segunda parte. La última parte es llegar a ser uno. Y esa es la parte en la que estamos. Llegar a ser uno. Disculpen. Leo textualmente, página 26. Y serán una sola carne. Génesis 2:24. El texto bíblico indica que llegar a ser una sola carne tuvo lugar solo después de que Adán y Eva hubieran hecho un pacto público en presencia de Dios. El orden de los acontecimientos es: primero, abandonar antes de unirse. Y unirse antes de ser una sola carne. Derek Kidner.
Por tanto, concluye que el matrimonio viene antes de la relación sexual. En el Edén, el coito no constituye en y por sí mismo el comienzo del matrimonio. En la tradición bíblica posterior, se mantiene esta pauta original. Lee Éxodo 22, 16 y 17, en la que la relación sexual con una virgen no conducía automáticamente al matrimonio. De este modo, tal relación ha de estar conectada con la consumación del matrimonio, que da comienzo al término de una ceremonia pública. Un hombre por sí solo no es una carne. De modo similar, tampoco lo es una mujer por sí sola. Lo que se está remarcando es la solidaridad. Llegar a ser una carne denota más que la unión sexual que sigue al matrimonio. Abarca más que los niños concebidos en este ámbito, o incluso que la relación espiritual y emocional que conlleva, aunque todos estos aspectos tienen que ver con una sola carne. Significa que el matrimonio es una relación frente a la cual incluso la que existe entre un padre y su hijo se queda en segundo plano. Además, la unión matrimonial es el marco en el que la sexualidad humana encuentra su satisfacción dada por Dios. El Creador no la ha diseñado para que sea experimentada aparte, fuera o antes del matrimonio. La sexualidad es parte de la buena creación de Dios y debiera ser disfrutada al ejercer dentro de los límites establecidos por Él. Al ejercerse dentro de los límites establecidos por Él. Fuera de esos límites, el sexo fácilmente puede degradar en conductas explotadoras, tales como prostitución, pornografía y otros tipos de distorsión. Porque carece del compromiso del entorno seguro previsto por Dios a través del pacto matrimonial. Así, bíblicamente hablando, está previsto que el matrimonio como don divino se establezca y se viva en presencia de Dios y con su bendición. Como tal, la unión matrimonial se ha de distinguir del apareamiento en que está formalizado y en que cumple importantes funciones, además de la gratificación sexual de sus miembros. Al llegar a la parte final de esta primera sección del capítulo 2, resumimos y concluimos diciendo: Dios creó a los seres humanos como hombre y mujer, masculino y femenino. Dios mismo en el Edén condujo a Eva hasta Adán
y así puso en marcha y consumó la primera ceremonia matrimonial. Fue un pacto entre un hombre y una mujer ejecutado en presencia de Dios. Así la unión matrimonial no es un acto privado entre dos personas. Más bien es un pacto público con connotaciones legales. Se celebra en presencia de Dios, bajo su supervisión y con su bendición. Y es una alianza entre dos partes iguales, un hombre y una mujer. En el pacto matrimonial, las prioridades de uno se desplazan desde sus padres hacia el otro cónyuge, lo que conlleva abandonar los vínculos más estrechos familiares y ligarse íntima y permanentemente con una nueva persona como con ninguna otra. Tal relación monogámica se caracteriza por la fidelidad y el amor mutuo. El matrimonio está pensado para tener lugar entre un hombre y una mujer. En otras palabras, la norma bíblica no es la de relaciones entre un mismo sexo, sino relaciones heterosexuales entre un hombre y una mujer. Como pacto, tiene un carácter público y está pensado para durar, es decir, para toda la vida, y para que sea vivido con fidelidad. Ambos cónyuges comparten la misma fe en Dios. El matrimonio no fue inventado por el hombre. A semejanza del sábado, es un don de Dios a la humanidad. Como tal, puede entenderse como correspondiente a un orden divino, es decir, emanado directamente del Creador, ya que es parte del plan de la creación divina. Así como el sábado provee estructura y sentido a la relación entre los humanos y Dios, el matrimonio confiere esos mismos elementos a la más íntima de todas las relaciones humanas. Tanto el matrimonio como el sábado existían antes de la entrada del pecado. Ambos fueron entregados a toda la humanidad. Concluido esto, pasamos a otros aspectos del Antiguo Testamento que arrojan más luz sobre la naturaleza del matrimonio en la Biblia. Te invito, mi querido hermano, a que te quedes con nosotros todos los jueves. Solo son media hora. Quédate con nosotros esta media hora cada jueves. El próximo jueves veremos la primera parte de la segunda sección de este segundo capítulo. El matrimonio en el Antiguo Testamento. Compromiso y matrimonio. Te espero el próximo jueves. En resumen, la solidaridad llega a ser una carne, denota más que la unión sexual que sigue el matrimonio. Significa que el matrimonio es una relación que une a cualquiera otra.
significa que el matrimonio es una relación que pone a cualquiera otra en segundo lugar. Es el marco en el que la sexualidad humana encuentra su satisfacción dada por Dios y la misma concluirá su propósito siempre y cuando se realice dentro de los principios y límites establecidos por su creador. Llegar a ser uno entonces presenta límites. Violar esos límites implica conducta explotadora o prostitución o pornografía o cualquier otro tipo de distorsión, ya que no hay un pacto matrimonial. Está previsto que el matrimonio como don divino se establezca y se viva en presencia de Dios y con su bendición. Como tal, la unión matrimonial se ha de distinguir del apareamiento en que está formalizado y en que cumple importantes funciones además de la gratificación sexual de sus miembros. Este es el curso virtual Feliz para Siempre, en su sección de los jueves. Dios y la sexualidad. Recuerda, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, por esta media hora de estudio del segmento Dios y la sexualidad. Que la correcta interpretación de su palabra, Señor, nos haga ponerla en práctica. Y tengamos nuestros matrimonios en armonía con su palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Le espero mañana a la misma hora. Estaremos estudiando en este segmento el deseado de toda la gente. Buenos días. Bendiciones.